Mi hermano ganó una lotería de $3 millones y me llamó una carga. Ahora soy rico. No necesito un aprovechado como tú en mi vida. Se burló. Me alejé en silencio y luego lo demandé ante el tribunal. Cuando demostré que la mitad de esos $3 millones eran míos gracias a mis años de apoyo, la sonrisa de satisfacción de mi hermano se desvaneció. Aturdido, el juez golpeó el mazo. Caso cerrado. Soy Mark. Tengo 38 años y solía pensar que la familia lo era todo. Mi hermano menor Jaque y yo crecimos juntos, dos niños en un polvoriento parque de casas rodantes soñando con algo más grande. Yo era el estable, el tipo que cambiaba sueños por un sueldo, blandiendo martillos en las obras de construcción. Jaque, él era el comodín, siempre persiguiendo la siguiente gran idea, cada una de las cuales fracasaba más que la anterior. Durante años lo sostuve, $1,500 de alquiler aquí, $1,000 para algún negocio seguro allá. Es lo que hacen los hermanos mayores, ¿verdad? Me dije a mí mismo mientras escribía otro cheque. Todavía tenía polvo adherido a mis botas después de un turno de 12 horas. Todavía puedo imaginarme esas noches en mi antiguo apartamento, el que tenía el sofá hundido y la mesa de café desconchada. Jaque se tiraba despatarrado, abriendo una cerveza que yo había pagado, con una amplia sonrisa mientras contaba historias sobre su último plan. Un lavado de autos, una tienda de vaporizadores, lo que sea. Esto es todo, Mark, decía, con los ojos brillantes. Te devolveré el doble. Me reía, con el olor a serrín y sudor todavía en mí, y le entregaba otra botella. Será mejor que lo hagas, bromeaba, creyéndole a medias. Fueron buenos días, llenos de esperanza y tintineo de cristales. Los que no te das cuenta son frágiles hasta que desaparecen. Entonces ocurrió el accidente. Un andamio se dobló debajo de mí en un día ventoso de marzo, dejándome caer 20 pies sobre concreto. Mis piernas nunca han sido las mismas. Huesos destrozados, una cojera que no puedo evitar. Los cheques por discapacidad apenas cubren el alquiler ahora, y la vida de construcción que conocí ha terminado. Sin embargo, Jaque siguió soñando. Su voz sigue llena de promesas por teléfono. Lo escuchaba, asentía y le enviaba lo que podía reunir, incluso cuando mi propio mundo se encogía. En aquel entonces pensaba que éramos un equipo, que la sangre significaba lealtad. Estaba orgulloso de sostenerlo, pero el orgullo es algo gracioso. Te ciega hasta que llega la caída. Después del accidente, la vida se convirtió en una rutina a la que no me había apuntado. Las facturas del hospital se acumularon más rápido de lo que podía contar. Radiografías, cirugías, lesiones, fisioterapia que me dejaron sudando de dolor solo para cojear unos pocos pasos. Mis ahorros, construidos tras años de transportar madera y verter hormigón, se desangraron. Vendí mi camioneta, cambié mi apartamento de 2 habitaciones por un estudio con pintura descascarada y un grifo que goteaba. Llegaron los cheques por discapacidad, pero eran un salvavidas delgado, apenas suficiente para pagar el alquiler y la comida. Aún así, cuando Jaque llamó, con voz temblorosa, diciendo que estaba tan cerca de lograrlo, yo investigaba lo poco que me quedaba y le transfería dinero en efectivo. Fue instinto protegerlo, incluso si eso significaba saltarme mis propios medicamentos algunos meses. La última idea de Jaque fue un camión de comida. Lo lanzó como una mina de oro, hamburguesas con papas fritas, un letrero de neón y todo. Solo necesito un impulso, Mark, dijo, prometiendo que generaría ganancias rápidamente. Le envié $5,000, cada centavo que había sacado de un viejo bono de ahorro. Semanas después, le pregunté cómo le iba. «Oh, está rodando», dijo, casual como siempre. Entonces lo vi, estacionado en el centro, brillante, claro, pero con un trabajo de pintura personalizado que gritaba «pozo de dinero». Había desperdiciado mi dinero para reparaciones de emergencia en Flash en lugar de funcionar. El camión se descompuso en 3 meses, otro fracaso en su interminable serie de fracasos. Cuando lo enfrenté, se encogió de hombros. «Los negocios son riesgosos, hombre». Mi estómago se retorció. La traición me dolió más que la mentira misma, pero la dejé pasar, demasiado cansada para luchar. Los días se desdibujaron en una neblina de dolor y facturas. Por las mañanas, iba cojeando a la cocina, preparaba café barato y miraba los números en la aplicación de mi banco, deseando que se estiraran. Por las noches, me sentaba con el televisor en silencio y me preguntaba cómo había pasado de levantar vigas a levantarme de un sofá de segunda mano. Las llamadas de Jaque se hicieron más cortas y sus excusas más débiles. «Ocupado», decía, «te devolveré el golpe».
Asentía con la cabeza hacia la habitación vacía, mientras la culpa me invadía. Tal vez debería haberlo presionado más, haberle enseñado mejor. Pero lo crié cuando mamá no pudo, le curé las rodillas raspadas y le pagué. ¿No fue suficiente? Luego las brechas se ampliaron. Dejó de preguntarme cómo estaba. No se dio cuenta de que había cambiado a un plan telefónico más económico para ahorrar unos dólares. Te envío un mensaje de texto bien. Recibía, y un sí, bien, horas después. Más tarde, en todo caso, me afectó lentamente. Me estaba desvaneciendo de su mundo. Una tarde, lo vi en las redes sociales, sonriendo en algún bar, con una chaqueta nueva colgada del hombro. Mi pecho se apretó. No celos, solo un dolor silencioso. Esa semana le había dado mis últimos $200 para la compra y allí estaba él, disfrutándolo. Me dije a mí mismo que había vuelto en sí, que simplemente estaba distraído. La familia se mantiene unida, ¿verdad? Pero el peso siguió acumulándose. Mi pierna me dolía aún más por el frío, un recordatorio constante de lo que había perdido. Apretaba los dientes durante la terapia, imaginándome a mi antiguo yo, fuerte, firme, el tipo que no se inmutaba ante un turno de 16 horas. Ahora era yo quien se estremecía y hacía una mueca ante cada factura inesperada. Jaque no vio eso. No me vio cojeando hasta el buzón, rezando por un cheque o contando el cambio de una barra de pan. Estaba demasiado ocupado persiguiendo su próxima gran oportunidad, dejándome a mí para tapar los agujeros de mi propia vida. Intenté mantener la fe. Quizás el fracaso del camión de comida fue una lección. Pensaba, removiendo fideos instantáneos sobre una estufa parpadeante. Tal vez lo resolvería. Aumentar, pero la duda, aguda y fría, me carcomía. Pasé años siendo su apoyo, su red de seguridad, diablos, su maldito cajero automático. Ahora, con mi cuerpo destrozado y mi cuenta bancaria haciendo eco, me preguntaba si ya me veía como un hermano, o simplemente como una muleta en la que podía apoyarse hasta que surgiera algo mejor. Rechacé el pensamiento, pero persistió, pesado como el aparato ortopédico en mi pierna. No lo sabía entonces, pero se acercaba la rotura del riel. No en mis huesos, sino en nosotros. Ese año el invierno azotó con fuerza y, con él, mi mundo empezó a resquebrajarse. El frío se filtró en mi pierna, convirtiendo cada paso en una batalla. Me arrastraba por el pasillo de mi estudio, agarrándome a la pared, y mi aliento se empañaba en el aire sin calefacción. Las llamadas de Jaque se habían reducido a nada. Pasarían semanas sin una palabra. Me quedé mirando mi teléfono, con el pulgar sobre su nombre, y luego lo dejé. Él estaba ahí afuera viviendo, mientras yo estaba atrapada contando pastillas para pasar el día. Una noche, el hielo de los escalones de mi edificio me tomó por sorpresa. Mi pierna mala se dobló y caí con fuerza. El dolor explotó por mi columna. Busqué mi teléfono y llamé a Jaque. Sonó el buzón de voz. «Oye, soy yo», dije con voz ronca, con la voz tensa. ¿Se cayó? Me vendría bien una mano. Horas más tarde, me respondió el mensaje de texto. «Lo siento, estaba ocupado». «¿Estás bien?» «Ocupado». Esa palabra ardió. Me arrastré hacia adentro, sola, mientras la amargura se instalaba como escarcha. Luego vino el puñetazo en el estómago. Guardé mis viejas herramientas de trabajo en una caja fuerte debajo de mi cama. Mi martillo, mi nivel y un cincel de mi primer trabajo. No valían mucho, pero eran míos, pedazos del hombre que solía ser. Un día me di cuenta de que la caja había desaparecido. Se me cayó el estómago. Llamé a Jaque, con voz firme pero aguda. «¿Has estado en mi lugar?» Él vaciló y farfulló, luego lo admitió. «Sí, tomé las herramientas. Las empeñé. Pensé que ya no las necesitabas con tu pierna y todo». Agarré el teléfono, con los nudillos blancos. «Esos eran míos. Jaque, no preguntaste». Su tono se volvió a la defensiva. «Tranquilo, hombre. Eran como $50. Necesitaba gasolina». $50. Cambió mi pasado por un tanque de gasolina. La rabia estalló ardiente, desconocida, pero me la tragué y colgué antes de decir algo que no podía retractarme. La traición no fue el dinero, fue el pensando que a mí no me importaría. Después de eso, nuestras conversaciones, si se les puede llamar así, se congelaron. Llamé por un pago atrasado, unos $300 que pidió prestados meses atrás. «Te lo daré», espetaba, con la voz entrecortada, y luego me esquivaba durante días. Una vez, presioné más fuerte. «Jaque, apenas estoy sobreviviendo. ¿Cuándo sucederá esto?»
Gritaba, fuerte y dramático. Dios, Mark, siempre estás conmigo. Estoy trabajando en cosas. Cosa. Esa era su vida ahora. Cosas vagas que no me incluían a mí. Colgaba, mirando el techo agrietado, sintiéndome como un fantasma en su órbita. El hermano que llevaba en brazos se estaba escapando y no podía decir si lo estaba perdiendo o simplemente lo estaba viendo con claridad por primera vez. El silencio se hizo más pesado. Cojeaba hasta la tienda de la esquina, compraba un café y me sentaba junto a la ventana, observando a la gente pasar. Mi mente se dirigía a Jake. ¿Dónde estaba él? ¿Qué estaba persiguiendo ahora? Le había dado mucho, dinero, tiempo, fe, y él me había dejado ecos. Una noche, vi un folleto de un taller comunitario. Trabajo en madera para principiantes. Mis manos ansiaban volver a sostener una herramienta, construir algo, cualquier cosa. Me inscribí y pagué la tarifa de $20 con el último dinero que me sobraba. En la primera clase tallé un bloque de madera tembloroso. Mi pierna, apoyado en un taburete, no fue mucho, pero lo sentí como una chispa, una parte de mí despertando. No se lo dije a Jake, él no preguntó. Aún así, no pude deshacerme de él. A altas horas de la noche me quedaba despierto. El zumbido del radiador era mi única compañía y me preguntaba qué había hecho mal. ¿Le había permitido demasiado tiempo? ¿Debería haberlo cortado antes? La culpa luchó con la ira contra él y contra mí misma. Había tomado mis herramientas, mi confianza, y me había dejado para recoger los pedazos. El dolor de la casa de empeño persistía, una herida silenciosa. Había construido mi vida en torno a ser el fuerte, el que repara. Pero ahora fui yo quien se rompió. No sabía cómo parar. No sabía si podría. Todo lo que sabía era que el dolor en mi pecho estaba creciendo y Jake no estaba allí para verlo. Quizás nunca lo había sido. Llegó el día de Acción de Gracias y mamá insistió en ser anfitriona, como siempre. No estaba emocionado. Me dolía aún más la pierna con el frío húmedo de noviembre y Jake no había llamado en semanas. Pero fui de todos modos, subiendo cojeando los escalones de su porche con un pastel comprado en la tienda. La casa olía a pavó y canela, cálida y familiar, un destello de los viejos tiempos. Los parientes andaban por ahí, los primos perseguían a los niños, el tío Ray contaba chistes malos. Me senté en una silla de la esquina, tomando un café y tratando de mimetizarme con el ruido. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe y Jake entró pavoneándose, tarde como siempre. Parecía diferente, elegante chaqueta de cuero, botas nuevas y una arrogancia que no reconocí. Las cabezas se volvieron y él sonrió, absorbiéndolo. Buenas noticias para todos. Anunció con voz retumbante. Gané la lotería, $3 millones. La sala estalló. Vítores, jadeos, palmadas en la espalda. Mi corazón dio un vuelco. 3 millones. Tal vez me arrojaría algo para aliviar la tensión. Capté su mirada y le ofrecí una pequeña sonrisa. Él no le devolvió la sonrisa. La cena fue un borrón de charlas. Las conversaciones sobre la lotería ahogaron el puré de patatas. Jake presidía la mesa, tejiendo planes. Un condominio, un barco, alguna inversión que descubriría más tarde. Me quedé en silencio, picando mi plato, esperando un momento para llevarlo a un lado. Cuando salió el pastel, me acerqué cojeando, con un trozo de pastel en la mano. «Oye, felicidades, hombre», dije, manteniéndolo ligero. «Eso es enorme». Se reclinó, sonriendo y luego se puso de pie, elevándose sobre mí. La habitación quedó en silencio. «Sí, lo es», dijo, lo suficientemente alto para todos. «Y de ahora en adelante, no quiero un aprovechado en mi vida. Eres una carga, Mark». Debajo de mí, las palabras golpearon como un mazo. Mi cara ardía y la taza de café temblaba entre mis manos. Mamá se quedó paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca. Tía Lisa jadeó. Jake se limitó a mirarme, frío y engreído, desafiándome a reaccionar. No podía respirar, no podía hablar. La humillación me ahogó. Dejé la taza, con las manos temblorosas, y cojeé hasta la puerta. El silencio detrás de mí era ensordecedor. Afuera, el aire me picaba los pulmones. Me apoyé en la barandilla del porche, con el pecho apretado, repitiéndolo. Una carga debajo de él. Después de todo lo que había dado, años, dinero, mi maldita alma, me había destripado delante de todos. La ira estalló, pero algo peor se hundió en él. Lo decía en serio. Me había estado engañando a mí mismo, pensando que alguna vez me vería como algo más que un cajero automático.
Me apreté más el abrigo y comencé a bajar las escaleras, luego me detuve. La voz de un primo se apagó. Jake riendo, fanfarroneando. «Oh, escucha esto», dijo. «¿Ese boleto ganador? Lo compré con los últimos $50 de Mark. Le dije que era para alquilar. Fue una decisión inteligente, ¿eh?» Se me heló la sangre. Esos $50 los envié hace 2 meses. Se los envié por cable cuando me suplicó y le dije que lo desalojarían sin ellos. Había mentido, jugado y ganado. Ahora me lo estaba frotando en la cara. La segunda traición fue más profunda que la primera. Un cuchillo retorcido con alegría. Apreté los puños y me mordí las palmas con las uñas. La furia y el dolor lucharon dentro de mí. Llegué a mi auto, me deslicé y cerré la puerta de golpe. El motor cobró vida con un chisporroteo, pero me quedé allí sentado, mirando el tablero. $3 millones, construidos con mi dinero, y los convirtió en un arma. Mi mente se aceleró. Cada llamada nocturna que respondí, cada dólar que estiré para mantenerlo a flote. Yo había sido su columna vertebral y él la había roto sin pestañear. Las herramientas que había empeñado ya eran bastante malas. Pero esto, robarme mi dinero, ganar a lo grande y luego escupirme, fue un nuevo nivel de crueldad. Pensé en el rostro de mamá, pálido y aturdido, y en las miradas incómodas de los familiares. Lo habían visto todo, lo habían oído llamarme basura. La vergüenza sintió hacia mí, pero debajo algo se endureció. Yo no era basura. No había terminado. Mientras volvíamos a casa, las luces de la calle se desdibujaron a través de una neblina de ira. Mi estudio se alzaba delante, pequeño y destartalado, pero mío. Aparqué, entré cojeando y me apoyé en un taburete. No fue mucho, pero se sintió como una chispa, una parte de mí despertando. No se lo dije a Jake, él no preguntó. Aún así, no pude deshacerme de él. A altas horas de la noche me quedaba despierto. El zumbido del radiador era mi única compañía y me preguntaba qué había hecho mal. ¿Le había permitido demasiado tiempo? ¿Debería haberlo cortado antes? La culpa luchó con la ira contra él y contra mí misma. Había tomado mis herramientas, mi confianza, y me había dejado para recoger los pedazos. El dolor de la casa de empeño persistía, una herida silenciosa. Había construido mi vida en torno a ser el fuerte, el que repara. Pero ahora fui yo quien se rompió. No sabía cómo parar. No sabía si podría. Todo lo que sabía era que el dolor en mi pecho estaba creciendo y Jake no estaba allí para verlo. Quizás nunca lo había sido. Me hundí en el sofá. El silencio presionó. La voz de Jake hizo eco. Gorrón, carga, y dejé que eso me alimentara. Él pensó que había ganado. Pensó que su dinero lo convertía en rey. Pero yo había sobrevivido a cosas peores que él. Andamios, cirugías, noches sin nada más que determinación. Cogí una libreta y comencé a garabatear esos $50, los años de cheques, cada centavo que había enviado. No era solo el dolor el que me impulsaba ahora, era la justicia. Se había llevado mi dinero, mi orgullo, el respeto de mi familia. Retiraría algo, todavía no sabía cómo, pero lucharía. Por una vez, no se trataba de salvarlo, se trataba de salvarme. Los días posteriores al Día de Acción de Gracias fueron una niebla de furia y claridad. Las palabras de Jake, gorrón, carga, dieron vueltas en mi cabeza, pero esos $50 que había robado para su boleto ganador encendieron un fuego. No era solo un tonto al que podía dejar a un lado. Le había dado todo, décadas de sudor, dinero en efectivo, confianza, y él lo convirtió en un trono del cual burlarse. No más. Busqué mi escritorio. Saqué extractos bancarios, mensajes de texto antiguos, cualquier cosa que demostrara cuánto había canalizado hacia él. $30,000 en 10 años, tal vez más. Esos $50 eran míos, al igual que una parte de su premio mayor. Pero necesitaba ayuda, alguien que conociera la ley. Llamé a un amigo del taller, Tom, quien me había mencionado a una prima abogada, la señorita Carter. Agudo, dijo, ella te escuchará. Le llamé esa tarde, con voz firme a pesar del nudo en mi estómago. Mi hermano ganó 3 millones con mi dinero, le dije, y ahora me ha cortado el acceso. Ella no se inmutó. Trae lo que tengas. Ya veremos. El despacho de la señorita Carter era una habitación estrecha situada encima de una tienda de delicatessen y olía a café y papel. Entré cojeando y le entregué mi pila, recibos, transferencias bancarias e incluso una captura de pantalla de la declaración de alquiler de Jake. Lo ojeó, con las gafas puestas en la nariz. «Tienes un caso»,
dijo, tocando la transferencia de $50. Es tu dinero, te vincula a las ganancias y esta historia demuestra que ha sido su salvavidas. Mi pecho se aflojó un poco. Esperanza, esperanza real. Entonces, ¿qué sigue? Yo pregunté. Presentamos una reclamación, dijo, garabateando notas. Demuestre que es un bien compartido, no solo su suerte. Los tribunales están acabados. Asentí, sintiendo el peso. Esto no era un regalo que buscaba. Era mío, ganado a través de años de sacrificio. Salí de su oficina más ligero, el dolor en mi pierna atenuado por el propósito. La preparación tomó semanas. Revisé mis registros, reconstruí cada préstamo, cada emergencia nocturna por la que Jaque me había ordeñado. La señorita Carter me explicó los detalles. Fechas, cantidades, sus promesas de reembolso. Sea claro, Mark, dijo, las emociones influyen, pero los hechos ganan. Practiqué mi estudio, caminando con mi bastón, con voz firme. La clase de carpintería me mantuvo cuerdo, dándole forma de estante a una tabla rugosa y lijándola hasta dejarla suave. Era control, algo que Jaque no podía tocar. Por las noches, me quedaba despierto imaginándome su sonrisa en la mesa de mamá, las miradas del pariente. La ira estalló, pero la canalicé. Me había humillado, me había robado. Le mostraría que no estaba por debajo de nadie. El día de la corte llegó rápido. Me puse mi vieja chaqueta de trabajo, descolorida pero limpia, y entré cojeando al juzgado. La señorita Carter a mi lado. Jaque estaba sentado al otro lado de la habitación, resbaladizo con un traje nuevo, su abogado susurrándole al oído. Me llamó la atención y sonrió como si fuera un juego. Mi estómago se retorció, pero me enderecé, golpeando el suelo con mi bastón. El juez, un tipo canoso y con el ceño fruncido, nos llamó. La señorita Carter fue la primera, con voz nítida. El señor Evans apoyó a su hermano durante años, con más de $30,000. El billete ganador se compró con sus $50, un enlace directo. Ella expuso la evidencia, tranquila y brutal, pintando a Jaque como la sanguijuela en la que se había convertido. Su abogado respondió, todo arrogante. Es una lotería, pura casualidad. Mark no tiene ningún derecho. El nombre de Jaque está en el boleto. La señorita Carter no parpadeó. El azar no borra el robo. Esos $50 eran de Mark y el patrón muestra confianza. Luego fue mi turno. Subí al estrado y juré con la palma de la mano sudada. Cuéntenos sobre su apoyo hacia él, preguntó la señorita Carter. Respiré y miré al juez. He estado ahí para Jaque desde que éramos niños. Pagué su alquiler, sus facturas, sus sueños, $30,000, tal vez más. Esos $50, dijo que eran para el alquiler, no para una multa. Confié en él. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. El abogado de Jaque me cruzó, sonriendo. Lo diste libremente, ¿verdad? ¿Sin contrato? Me encontré con su mirada. Se lo di porque es mi hermano, no porque yo sea un banco. Mintió sobre para qué era. La habitación se sentía pesada. Jaque me miró fijamente, aburriéndome. No miré atrás. Dije mi parte. Jaque fue el siguiente. Se inclinó hacia el micrófono, tan casual como siempre. Sí, Mark me ayudó, pero esos 50.